Bueno, muy buenos días. De nuevo, hermanas y hermanos y amigos queridos. Un breve resumen de Éxodo capítulo 1 es que en primer lugar la palabra Éxodo significa salida. En Génesis se nos dio la entrada del pueblo del Señor a Egipto y en Éxodo se nos va a narrar la vida de ellos allí, cómo fueron prosperados grandemente por Dios en forma ilimitada y cómo fueron también atacados por Satanás a través de Faraón y el pueblo mismo. Es la historia del pueblo del Señor que también se convierte en tu historia, en mi historia, porque nos pasa exactamente lo mismo a nosotros. El Señor queriéndonos bendecir y multiplicar y Satanás queriéndonos exterminar. Satanás no solo te quiere afectar y amargar la vida, Satanás te quiere matar. Y hace muchos intentos por matarnos, pero Dios no nos deja en sus manos, ni en manos de la gente que Él utiliza. Dios siempre nos libra, porque tú y Cristo somos mayoría y somos un poder indestructible cuando nos unimos al poderoso príncipe de los ejércitos de Israel, Jehová, el fuerte y valiente, el grande Dios todopoderoso. Con Él debemos andar siempre y donde quiera que vayamos estaremos tranquilos y seguros, aunque sea el lugar más peligroso del mundo, estaremos seguros con Cristo. Aquí vemos que los hijos de Israel, dice el versículo 7, fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. O sea, llegaron 70 personas y se convirtieron en miles, miles y miles y miles. Nacían hijos a granel. Esas mujeres hebreas, Dios les dio fortaleza para que tuvieran bastantes hijos y hijos sanos, hijos fuertes. Cuando la bendición está contigo, se refleja en todas las áreas de la vida. Y aquí dice que se llenó la tierra de los hijos de Dios, de israelitas. Pero claro, ellos estaban progresando en una tierra extraña. No era la tierra que Dios les había prometido. Era una tierra extraña que por el hambre de la tierra allá llegaron. Y entonces cuando usted está de extranjero en otro país, las cosas son muy diferentes. Uno como extranjero siempre tiene que andar como pisando flores, siempre tiene que ser prudente, no puede ser prepotente, ni petulante, ni soberbio. Hay que ser humilde, sumiso a las autoridades, muy cordial y amable con la gente para encontrar en ellos la gracia y que nos puedan ayudar y apoyar, porque llegamos a un país que no conocemos, que sus costumbres son distintas, sus leyes son diferentes y a uno siempre lo van a mirar rayado, porque al fin y al cabo, el que es natural de ese lugar va a decir, este me está quitando aquí el trabajo, este me quita la comida, este está progresando mucho. Y cuando tú progresas y te multiplicas y los bienes aumentan y tus conocimientos aumentan, tu familia progresa, siempre Satanás quiere detenerte. Siempre levantas envidia de los demás. Y entonces aquí, por miedo, vemos a Faraón, murieron todos los patriarcas, los 12 patriarcas murieron también sus hijos. Y ya el rey cambió, tenían una dinastía de Ixus,
pero fueron echados de allí por los naturales de Egipto y ahora se levantó un rey nacional, era un rey egipcio. Y como rey egipcio, pues comenzó a ver estrategias para mantener su reinado, su imperio. Así que dijo, lo primero es echar a los Hicsos, y los echó, que eran asiáticos. Y luego ve el pueblo de Israel tan grande, tan numeroso y sobre todo tan fuerte. Entonces les temió. Digo, estos son también asiáticos, extranjeros. Vamos a oprimirlos para que dejen de crecer y dejen de progresar. Vamos a amargarles la vida, a hacerles la vida imposible. De pronto se vayan. Y entonces les dio la idea de construir ciudades y templos a los dioses y utilizar la mano de obra hebrea de una manera gratis, gratuita. Los esclavizaron. Dios no estuvo de acuerdo con eso, pero fue el miedo de Faraón de ver un pueblo tan grande, tan numeroso y tan fuerte. Digo, se van a unir con algún enemigo mío y nos hacen la guerra y nos exterminan. Así que fue una estrategia de guerra, fue una estrategia de miedo. El miedo, cuando tú en la vida sientes miedo, seguro que te vas a ir por un camino equivocado, porque es que el miedo aprisiona, en cambio la fe libera. El miedo paraliza a la persona y la fe le da poder. El miedo desanima, la fe alienta. El miedo debilita, la fe cura. El miedo hace inútil, la fe hace útil. Jesús nos enseñó a no tenerle miedo a nada ni a nadie en esta tierra. Eso está en Mateo capítulo 10. Allí él dice, no le teman a nada, a nadie. Hay que ser valientes, prudentes, educados y respetuosos, pero hay que tener fuerza interna para no tenerle miedo a ninguna situación, a ningún lugar y a ninguna persona, porque estamos con Dios. Dice que por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. No solamente el rey temía, el pueblo también los temía, porque eran fuertes, eran corpulentos. Las mujeres daban a luz prácticamente solas, eran robustas, altas, llenas de fuerza, de valor, todo esto, ventajas que Dios les había dado. Pero como siempre, Dios queriendo hacer un pueblo para que predicara su palabra en el mundo, para que diera testimonio de él en un mundo contaminado por el pecado, y Satanás queriendo exterminar ese pueblo. Y hoy en día nada ha cambiado. Nosotros somos el pueblo de Dios y estamos en la vida luchando, trabajando, y Satanás lucha y trabaja para exterminarte, para amargarte la vida, para hacerte la vida imposible. Todo cristiano en su esfera y en su lugar es probado, es vituperado, es perseguido, es calumniado. Nos pasan unas cosas, pero de todas ellas nos librará Jehová. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta por la gracia de Dios. Aquí este rey malo le mandó a las parteras, a Cifra y a Fua, que cuando fueran a atender un parto y si era varón, lo mataran. Qué orden dramática. El aborto ha sido aprobado prácticamente en todo el mundo hoy en día. Y ya no a los 3 meses, sino ya pueden abortar en la mayoría de países
a cualquier tiempo y por cualquier razón. Terrible, terrible esto. En aquella época eran los hebreos. Pero dice la palabra de Dios que las hebreas, Sifra y Fua, tuvieron temor de Dios. El temor de Dios libera a la persona. Cuando se tiene temor a Dios, respeto a Dios, la persona es liberada del pecado. Iban a cometer ese grave pecado de matar los varoncitos, pero por su temor a Dios no lo hicieron. Y esto significó una gran bendición de Dios para ellas. Aquí dice que por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Hermanas y hermanos, siempre tenemos oportunidades de hacer cosas buenas por Dios. Siempre. En cualquier momento, en cualquier ocasión, usted tiene la oportunidad de servirle a Dios y hacer algo bueno por Él. Tantos errores que cometemos, tantos pecados que llegan a nuestra vida, cuántas embarradas que a veces sin darnos cuenta cometemos. Y cuando tenemos la oportunidad de hacer algo bueno por Dios, no lo hacemos. Entonces tengamos en cuenta este principio que hoy aprendemos. Cada oportunidad que usted tenga de hacer algo bueno por Dios, en forma decidida y sin pensarlo, hágalo. Estas parteras no temieron al rey y pusieron su vida adelante para no hacer algo malo. Prefirieron morirse primero antes que matar niños. Nuestra decisión ante el pecado debería ser siempre esa. Me muero primero antes que fallarle a Dios y cometer un pecado. Estas parteras fueron llamadas a cuenta por el faraón. Y cuando un faraón llamaba a cuenta era porque las cosas no habían salido bien y la pena era la muerte. Ellas le sacaron allí una disculpa que era en su mayoría mentirosa. Y el rey no pudo decir absolutamente nada porque estas parteras estaban siendo protegidas nada más y nada menos que por el poderoso Dios del cielo. Estas parteras fueron bendecidas por Dios por haber hecho lo correcto y haber favorecido al pueblo de Dios. Cada vez que usted tenga la oportunidad de servir en la iglesia o en el barrio o a su familia, en el nombre de Dios, hágalo. Aproveche la oportunidad porque es una oportunidad que Dios tiene para bendecirte, para ayudarte a ti y a toda tu familia, porque Dios bendice tu vida y la de tu familia, tus hijos, tu pareja. Todos somos bendecidos cuando hacemos una obra por Dios, por humilde que sea. Si a usted la llaman a que de repente abra la iglesia y dé la bienvenida a cada hermano que va llegando, con algo tan sencillo como eso, usted está haciendo lo que Dios le está pidiendo. Cuando usted la llaman a visitar a una vecina que está enferma y usted va y ora por ella y le hace unos favorcitos en la cocina, le lava algo, le ayuda, le barre, le trapea, usted está haciendo algo grande para Dios. Porque es uno de sus hijas o de sus hijos que está mal y usted está colocando su tiempo, su esfuerzo para ayudar. Entonces Dios te ayudará a ti y a toda tu familia. Dios no se queda ni tan solo con un vasito de agua fresca que usted le regale a un menesteroso. ¿Cómo no va entonces Dios a recompensar cosas grandes que tú hagas por Él? Cada vez que alguien te pida un favor para Dios o en el nombre de Dios, no lo niegues. Haz lo que puedas, pero consigue ese favor. Haz esa obra, porque esa obra significa una bendición para ti. Cuando alguien te pida algo, agradécele que te pida a ti, porque pudiera pedirle a otro
Y si le pide a otro y ese otro le da, es otro el que se gana la bendición de Dios en vez de ser tú. Así que debemos estar agradecidos con la gente que viene a nosotros y nos pide favores. Cuando la gente es ignorante, se molesta. Hay tanta pedidera, un favor aquí, otro favor allí. No, ya me tienen cansada o cansado. Nunca digamos eso. No nos cansemos de amar, no nos cansemos de perdonar, no nos cansemos de servir, porque Dios recompensará cada cosa que hagamos a nivel familiar. ¡Qué maravilloso es Dios! Él paga todos los favores que hagamos y Él los paga caro. Él paga a 100 por 1. Cualquier cosita que hagamos la recompensará de una manera grande, como dice la Escritura. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Aquí vemos cómo el miedo de Faraón aumentó cuando vio que las parteras no hicieron caso. Y entonces mandó fue a todo el pueblo a hacerle la guerra al pueblo de Dios. Una orden más que de Faraón, una orden de Satanás. Me hace acordar la orden que saldrá después de la ley dominical. Saldrá una orden, pena de muerte para aquellos que no estén guardando el domingo. Y el gobierno autorizará a cualquier persona que nos vea sin guardar el domingo para que nos pueda matar. La orden será dada al pueblo, al que esté a tu lado, cualquiera te puede matar. Será una orden del presidente a nivel mundial para que nos hagan daño, pero el Señor nos librará. A medianoche vendrá la liberación de Dios y nadie podrá tocarnos un solo cabello en nuestras cabezas porque estamos librados y protegidos por Dios. Benditos todos aquellos que para este día estemos guardados y protegidos por Dios. Y pobrecitos aquellos que para este día no están guardados y protegidos por el Señor, porque cualquier calamidad les puede pasar. A los hijos del Señor nos pasan problemas y calamidades, pero de todas ellas el Señor nos levanta, nos recompensa, nos bendice y nos multiplica. Jehová te bendiga y te guarde en este día. Jehová haga prosperar tu vida, tenga de ti misericordia y permita que tengamos toda su santa protección para que no caigamos en pecado, en tentación, y para que seamos librados de todo mal y peligro y de las acechanzas del diablo.